Saludos amigos y amigas de Voces Virtual. El día de hoy tengo el grato honor y placer de volver a conversar con nuestros amigos de Americares. Hoy nos acompaña Fernando Ramos e Ibrahim Villodas. Ellos son el coordinador del programa de salud mental y apoyo psicosocial, pero también especialista en manejo de materiales peligrosos, que estuvo con nosotros en el pasado webinar, Preparados para Responder, y Ibrahim Villodas, especialista en preparación. Hoy vamos a estar discutiendo algunos de los temas que tocamos en aquella ocasión, pero a modo extendido. Así que les doy la bienvenida a Fernando, a Ibrahim. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y por tenernos nuevamente. Buenos días, Taicha, y a todas las personas que nos están viendo a través de este medio. El propósito principal de este encuentro de hoy, que tengo el gusto, ¿verdad?, nombre de en la coalición de dialogar con ustedes, es aclarar algunos conceptos que quedaron quizás, que nos causó como, no duda, pero sí nos sorprendieron de las demostraciones que nos hicieron en el webinar acerca del uso extendido y reuso de los respiradores N95. Y todo esto es un asunto muy anhelado, muy deseado de que viniera por fin alguien a explicárnoslo, tanto para nosotros en la coalición como para los trabajadores que están en los hogares, centros de envejecientes, centros de cuidado de larga duración, y aún muchos patronos que tienen, ¿verdad?, que proveer este tipo de equipos para sus empleados. Así que comencemos rápidamente con algunas de las preguntas que quedaron de los últimos meses, lo más mencionado. ¿Cuánto dura esa protección que provee el respirador N95? Bueno, la realidad es que el tiempo de duración de la protección respiratoria de ese respirador va a depender de varias cosas. Número uno, depende mucho el clima o ambiente donde se esté utilizando. No es lo mismo utilizarlo en un ambiente controlado donde tenemos aire acondicionado y no estamos sudando, a usarlo en un ambiente bajo el sol por un tiempo prolongado donde el sudor, ¿verdad? Y todo ese fluido que nuestro cuerpo pueda expedir, pues va a estar en contacto con el respirador, así que hace que, ¿verdad?, vaya degradándose más rápido. También es importante, cuando hablamos de los climas o ambientes donde se utiliza, tomar en cuenta que los respiradores N95 no están aprobados para aerosoles o aceites, ¿verdad? Para eso es un respirador P o un respirador R, así que eso es verdad, también es muy importante, porque si usted lo utiliza donde se produce un aerosol químico, porque también hay aerosoles que son los que se producen cuando hablamos hasta cuando respiramos, pues esos aerosoles químicos hacen que esa membrana o ese filtro del cual está construido ese respirador pues degrade más rápido. Si hablamos de protección respiratoria, pues yo siempre, ¿verdad?, digo y le pido a todos los usuarios, empezando por ese administrador del programa de protección respiratoria en cada uno de los centros donde vayan a utilizarlo, que siempre miren las guías. Hay guías como la del CDC que establece, luego de varios estudios, de varias pruebas que se han realizado, que un respirador de estos se puede usar continuamente por 8 horas sin ser removido. Hay otras guías como la de la Organización Mundial de la Salud que establece que solo por 4 horas. Ahora, el tiempo y capacidad que pueda utilizar un trabajador este respirador va a depender de las pruebas que haga ese administrador cuando, ¿verdad?, prueba su programa y la capacidad pulmonar de este trabajador. Para eso se hacen unas pruebas de lo que se llama espirometría, donde hay una maquinita que el trabajador sopla por un tiempo continuo y eso mide esas ondas, ¿verdad?, de esa capacidad pulmonar. Y también cuando se hace la prueba de ajuste, que no es lo mismo que una prueba de sellado, ¿verdad? Cuando hacemos ajustes, verificar que ese respirador selle bien alrededor de nuestra cara. Y cuando hablamos ¿verdad?, de lo que es el ajuste bajo el programa de protección personal de la entidad,
para la cual trabaja esa persona, pues ya se hacen otras pruebas de sabor, de olor y de lectura, que ese respirador se mantenga fijo. Así que son, ¿verdad?, varias cosas que hay que tomar en cuenta. Así que nos ha cambiado hasta la moda de hacernos groomings, sobre todo los caballeros, ¿verdad? Ya el candadito, el conocido candadito, se ha visto afectado por el uso de los respiradores. ¿Cuándo entonces, cuál es la forma correcta entonces de descontaminar o de limpiar el respirador? ¿Se puede limpiar el respirador? Bueno, cuando hablamos de descontaminar el respirador, lo primero es que yo he visto personas y he escuchado personas y hasta me han preguntado si pueden ponerle el respirador en un lugar bien ventilado y echarle lisol o alcohol. La respuesta es no. Estos químicos lo que hacen es degradar esa membrana celulosa, ¿verdad?, de la cual está formada el respirador, y va a hacer que el filtro vaya perdiendo efectividad ¿verdad?, en filtrar lo que pueda pasar a través de ese respirador. Así que la forma correcta, si van a la página del CDC y ponen en el motor de búsqueda de la página para descontaminar respiradores, van a aparecer un sinnúmero de métodos específicos para lo que es descontaminar un respirador. Por ejemplo, pueden utilizar lo que son las luces ultravioletas. Hay otros métodos que son vapor húmedo, y eso es bien importante mencionarlo porque también he tenido preguntas de personas que me preguntan si pueden descontaminarlo con calor en el microondas. Y la respuesta es no, ¿verdad? El microondas lo que va a hacer es quemar el respirador, lo va a tostar y por ende va a terminar rompiendo, si puede hasta coger fuego dentro del microondas. Lo otro es que se puede utilizar también el vapor de peróxido de hidrógeno. Lo importante es que cuando hablamos de descontaminar por medio de estos métodos, usted tiene que referirse a una compañía especializada para esto, ¿verdad? Hay unos sistemas, hay unos métodos, no todos son iguales, no todos proveen la misma descontaminación, no todos trabajan al mismo ritmo o tiempo. Así que, ¿verdad?, eso es bien importante, que usted busque la orientación de una compañía especializada para esto. Otro método que podrían utilizar es entonces usar la técnica de los 5 días. La técnica de los 5 días es que entreguen 5 respiradores a un trabajador y que ese trabajador, por ejemplo, si utiliza ese respirador hoy miércoles, cuando termine su periodo o turno en que requiera utilizarse, lo ponga en una bolsa transpirable. No puede ser bolsa de papel, no puede ser bolsa plástica, tiene que ser una bolsa donde el aire puede entrar y salir de esa bolsa. Un ejemplo de estas bolsas transpirables pueden ser las famosas bolsas de Londres que puede conseguir en distintas tiendas y farmacias, y son estas bolsas que tienen esos hoyitos pequeños, orificios pequeños, que cuando usted pone ropa delicada, la lavadora permite, por medio, ¿verdad?, del movimiento que hace, que esa agua entre y salga para que pueda lavar la pieza. Pues así mismo funciona esto en el respirador cuando lo ponemos en un lugar ventilado, y tiene que ser al menos 72 horas. ¿Por qué 72 horas? Porque las distintas pruebas que se han realizado a los respiradores que han estado expuestos en COVID, se ha demostrado que el virus vive 72 horas mínimo sobre la superficie del respirador. Hay un dato bien interesante que nos trae Fernando, y es, abundando en lo que él dice, es que debemos estar siempre atentos a las instrucciones que nos brindan los fabricantes de estos respiradores, porque no todos son iguales, no todos tienen la misma capacidad que nosotros quisiéramos que tuvieran, y tal vez entendemos que porque es N95, pues todos los N95 funcionan de la misma manera. Por lo tanto, es necesario nosotros, una vez tengamos el producto en nuestras manos, dependiendo de la marca, el modelo, buscar siempre las instrucciones del fabricante para saber no tan solo el mantenimiento, sino el tipo de uso, con qué material se descontamina. ¿Por qué? Porque no todos se pueden descontaminar tampoco, ¿verdad? Así que es necesario siempre estar atento qué nos dice el fabricante para nosotros hacer un buen uso, reuso y manejo de ese respirador. Ok, voy a tratar de recapturar lo que he absorbido, ¿verdad?, de lo que hemos discutido hasta ahora. La vida útil de ese respirador depende del sellado, del acomodo que haga, que sea correcto el ajuste y el sellado. Y
no debo utilizar ese mismo respirador varios días consecutivos, porque si estuve expuesta al virus, ese respirador tiene, ¿verdad?, presencia del virus. Así que lo puedo poner en una bolsita transpirable un par de días para asegurarme de que el virus quede muerto o inactivo antes de volverlo a usar. Sí, correcto, en una bolsa transpirable y un lugar bien ventilado. Ok, perfecto. La mayoría de nuestros amigos en centros de cuidado de larga duración y la mayoría de la gente que está ofreciendo servicios en comercios, hemos visto lo que usan en vez de un respirador es una mascarilla quirúrgica. Es lo que ha sido más accesible, lo que está más a la vuelta de la esquina. Y he tenido muchas dudas, muchas inquietudes. Yo personalmente entendía que era un hoax, que no era cierto el asunto de que el color azul y blanco tiene que ver con la forma en la que usamos la mascarilla. ¿Tú me puedes aclarar eso, por favor? Sí, antes de hablar de los colores, es importante, ¿verdad?, recalcar y volver a aclarar. Una mascarilla quirúrgica no es lo mismo que un respirador, ¿verdad? Eso es, tiene que estar claro aquí. Y la diferencia entre una y otra es que esa mascarilla quirúrgica no provee un sellado alrededor, ¿verdad?, de la cara versus el N95 que sí lo hace. Cuando hablamos del color, es importante, ¿verdad?, hablar que notamos que un color es azul y otro es blanco. El color blanco es la parte que usualmente se usa hacia adentro y el azul hacia afuera. ¿Por qué? Porque estas mascarillas, cuando, por ejemplo, un médico la utiliza en un quirófano, por poner un ejemplo, el color azul es lo que provee la protección, es lo que tiene el filtro. Tenemos que recordar que estas mascarillas están aprobadas por la FDA para lo que son salpicaduras de fluidos, de gotas de saliva, y ese, ¿verdad? Y una vez caigan ahí, pues, ¿verdad?, se mantienen ahí porque el filtro las detiene. Ya cuando entonces estamos trabajando con lo que son personas que podrían estar infectadas con el COVID-19, que sabemos que la propagación e infección se da a través de las gotas de saliva, que hay algunas que pueden ser mucho más gruesas porque salen expedidas al momento de toser o estornudar. Esas gotas no viajan tanto porque caen rápido a la superficie y es ahí donde se da, ¿verdad?, la contaminación de superficie. Pero hay otras que son menos gruesas, incluso hay otras que se producen al hablar e incluso hasta el respirar, y esas pues quedan suspendidas en el aire mucho más tiempo. Así que esta mascarilla va a hacer que esa parte azul, cuando esa gota se pegue ahí, pues, ¿verdad?, se quede ahí por el filtro. ¿Cuáles pueden ser algunas estrategias? Porque algunas veces algunas personas probablemente se están preguntando porque han visto recomendaciones que cuando pongamos la mascarilla quirúrgica a un paciente se la pongamos con la parte azul hacia adentro. Y la razón es porque como ahí es donde está el filtro de esa mascarilla, es para que quede más cerca del área que puede, ¿verdad?, producir esa contaminación y pegue rápido. No le dé opción a que el aerosol salga por el lado porque no produce un sellado. Si el trabajador no tiene, ¿verdad?, la empresa no tiene la capacidad de poder conseguir rápidamente N95 o respirador N95 y lo que tienen son las quirúrgicas, pues una recomendación podría ser utilizar dos, la parte azul de uno hacia adentro y luego el segundo, la parte blanca con la parte blanca para que la otra azul quede hacia afuera y provea pues un poco más de protección, ¿verdad? Y eso pues es importante hablarlo y puntualizarlo porque aquí pues este respirador no provee un sellado y esas partículas podrían pasar entre el respirador y la carie, entonces llegar a las vías de transmisión. Cierto, Eso es bien y importante. algo también que es importante señalar es que no todo el mundo, no todas las entidades necesitan trabajar con respiradores. Nosotros los invitamos a que analicen los riesgos que tienen en su empresa, analicen los riesgos que tienen en su área de trabajo, porque probablemente usted puede estar bajo unos niveles de riesgo donde no necesita el respirador, más bien necesita una mascarilla o una mascarilla de tela
para cuestión de la protección normal, pero no todas las organizaciones y todos los empleados necesitan estar bajo el estándar del respirador o de protección respiratoria. Así que esto depende también de la evaluación de riesgo que va a hacer el patrono. Pero yo he visto aún en escenarios clínicos, personal de enfermería que trata de hacer un ajuste, trata de hacer un sellado con la mascarilla quirúrgica, amarrando los extremos, haciendo que quede más cóncava la mascarilla quirúrgica. Y en cambio me sentiría mucho más segura, ¿verdad? Con la doble protección de las dos mascarillas unidas por la parte blanca, haciendo una barrera más resistente, ¿verdad? Absorber este tipo de virus, ¿verdad? De droplets, de aerosoles que se manejan que pudieran ser nocivos. Pero definitivamente esta aportación que haces, Ibrahim, es sumamente importante para aquellos que están pensando en la que le van a brindar a sus empleados. Si se trata de un escenario como un centro de cuidado de larga duración, podemos preservar entonces ese suministro que quizás está un poco más agotado de respiradores ya para el personal que esté tratando con pacientes sintomáticos, con pacientes que muestren, ¿verdad?, alguna sintomatología, ya sea de influenza, micoplasma o del COVID, porque los síntomas vienen siendo casi los mismos. Así que podemos preservar el respirador para tratar con personas que estén presentando síntomas respiratorios. Y mientras tanto, y es importante también señalar de que no todo el mundo tiene la capacidad pulmonar de estar bajo un respirador. Los respiradores, por eso es que se hace el programa, ¿no?, de protección respiratoria, para que podamos ver cuál es la capacidad pulmonar que tienen el personal para poder estar bajo un respirador. No todo el mundo tiene esa capacidad. Así que de eso es que se trata esto, ¿no?, de poder ser bastante metódicos y tener el conocimiento y el peritaje necesario para comprar lo que es necesario. De la misma forma. Me voy a salir un poquito del tema. Ajá. Hemos visto cómo en días recientes Puerto Rico ha experimentado un fenómeno que no lo habíamos visto tan severo como se vio este año con los polvos del Sahara. Y entonces eso ha exacerbado las ya muchas condiciones respiratorias en las que vive Puerto Rico. En Puerto Rico, el 40% de los niños está diagnosticado con asma, diagnosticado ya, que se ha tratado alguna vez contra asma. Y esto sin pensar en cómo esas patologías se van degenerando con el paso de los años en la población adulta. Así que tenemos un montón de personas manifestando síntomas por lo que han estado respirando con los polvos del Sahara, y la gente sigue saliendo a las calles pensando que se sienten muy seguros utilizando una mascarilla. Sin embargo, pudiéramos destacar que estas personas que ya tienen una condición respiratoria seria deberían salir entonces a la calle con un respirador. Esto es puede ser tema de mucho, ¿verdad?, de mucho análisis. Para empezar, los niños menos de 2 años no se les recomienda que utilicen, ¿verdad?, mascarillas ni respiradores. Pero una persona asmática, bajo ninguna circunstancia puede estar bajo un respirador. Eso es contraindicado porque estás utilizando un equipo de protección personal que es letal para ti mismo. Por lo tanto, lo más recomendable para una persona con problemas respiratorios es que se mantenga en su hogar y no utilice ningún tipo de indumentaria que pueda entorpecer su capacidad respiratoria. Muchas gracias por la aclaración. Vamos a seguir por aquí. Tengo otra inquietud de lo que estuvimos viendo en las guías de CDC, y es acerca de uno de los asuntos que se discutió en el seminario pasado, en el webinar,
que pudiéramos repasar quizás acerca de lo que vimos, y son las causas para descartar el respirador. Sí, ¿Cuándo ya debo darme por vencida? Esto no va a servir más. sí, es bien importante, hay que tomar varias cosas en cuenta. Número uno, cuando vamos a suponer que ese respirador, ¿verdad? Tiene un uso continuo y se ha descontaminado varias veces. Vamos a empezar por ahí hablando de que hay estudios que sugieren que estos respiradores se podrían utilizar hasta por 20 ciclos de descontaminación. Pero siempre hay que tomar en cuenta varias cosas, aunque esté descontaminado, siempre al utilizarlo debemos verificar cómo está o cómo se ve la integridad física de ese respirador. Si usted ve que se empezó a deshacer, si usted ve que de momento el borde del sellado está roto, si usted ve que de momento las tiras elásticas, ¿verdad? Que es lo que lo va a sujetar fijo a su cara, se estiran, están rasgadas, se empiezan a desprender de donde están pegadas o grapadas al respirador. Esos son causas suficientes para usted descartar ese respirador de una. Incluso si se le rompió poniéndoselo, ya hay que descartarlo. Ahora, si en adición a eso, mientras usted lo está utilizando, por ejemplo, este respirador entró en contacto con sangre, entró en contacto con algún fluido corporal, pues también es necesario descartarlo, ¿verdad? No debería ser ya descontaminado, siempre y cuando ese fluido haya sido en una cantidad también grande, porque si fue porque la persona estornudó y se mojó, pues quizás dependiendo cuánta cantidad haya recibido, pues podría ser sometido a un proceso de descontaminación. Pero ya de por sí, una vez esa saliva, ese fluido entra ahí en ese contacto, la recomendación es descartar el respirador y ni siquiera descontaminarlo. Ok, o sea que en el momento en el que el respirador no haga sellado, esa es la razón para descartarlo. En el momento en que una persona sana, que no tiene una condición respiratoria, tenga dificultad respiratoria con el respirador, también debe descartarlo. Sí, en ese caso debe descartarlo no porque quizás el respirador tenga algún problema, simplemente es que la persona no tiene la capacidad pulmonar No para debería usar. aguantar ese respirador y no debe usarlo. Por eso es que es tan importante seguir las regulaciones y el código, ¿verdad?, de OSHA en cuanto a lo que es el programa de protección respiratoria. Así que ninguna persona debería utilizar un respirador por un uso prolongado sin antes haber entrado en un examen ¿verdad?, y en todo lo que es este programa de protección respiratoria. ¿Por qué? Porque como bien decía el doctor Villoda, esta persona podría padecer de asma, a lo mejor por alguna razón no lo informa o porque piensa que no es importante o porque piensa que no le produce ¿verdad?, ningún daño, utiliza el respirador y empieza a confrontar problemas de respiración, empieza a hiperventilar, ahí viene quizás la sobreoxigenación o falta de oxigenación al cerebro y entonces empieza a marearse, la persona empieza a sudar, comienza a sentirse desorientado, así que hay otros problemas, ¿verdad?, que conlleva el uso de este respirador y por eso es que es tan importante que esa persona pase por un programa de protección respiratoria y pueda verificar si en efecto es un candidato a utilizar un respirador o no. Y abundando un poco sobre lo que dice Fernando, en ese programa, antes de comenzarlo se le hace un cuestionario médico al individuo, preguntándole eso mismo, qué tipo de condiciones tiene que puede que pueda causarle algún tipo de daño mientras usa ese respirador. El cuestionario médico va dirigido a eso. Recuerden que estamos hablando que el programa de protección respiratoria es para eso, para proteger al individuo que lo utiliza, no para entonces provocarle algún tipo de daño. Y claro, dentro de las muchas condiciones que hay, los asmáticos están en esa primera línea de personas que no deben utilizar respiradores N95 y los otros que son la línea R y la línea P. Me pregunto entonces, ¿qué criterios deberíamos considerar para descartar las mascarillas? Básicamente son los mismos criterios, ¿verdad? La diferencia es la protección respiratoria que proveen, pero es el mismo criterio. En una mascarilla quirúrgica, por ejemplo,
yo he visto muchas personas que lo utilizan en la calle y la persona está completamente sudada y ese respirador comienza a mojarse, ¿verdad? Eso es mortal. Eso hace que el respirador comience a degradarse y pierda la protección que provee. Así que, ¿verdad? Por eso yo decía en algún momento de la entrevista que es importante tomar en cuenta para qué se va a usar, en qué ambiente se va a usar, porque de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, es ese respirador que usted puede utilizar en X ambiente. Igual que la mascarilla, es importante verificar las tiras, ¿verdad? En el caso de estas quirúrgicas, pues muchas de ellas son que se amarran, no que son bandas elásticas. Pues esa banda que no esté rota, que no esté rasgada, que de momento mientras se va usando se puede ir desprendiendo de donde está fijada la mascarilla, pues todo eso también, ¿verdad? Igual que el respirador, es importante tomarlo en cuenta. Hablemos de otros elementos del equipo de protección personal. Sobre todo, ¿verdad? En escenarios clínicos o en centros de cuidado de larga duración. Una vez tuviésemos que atender o entrar en la habitación de un paciente sospechoso o confirmado de una condición respiratoria, una infección como COVID-19, ¿qué otro tipo de elementos deberían considerar para la protección personal de ese empleado? Bueno, yo siempre cuando hablo de protección personal digo que nunca podemos ¿verdad? Tomar la idea o la percepción de que por más cosas que usemos estamos siendo exagerados. Tenemos que recordar que aquí estamos bregando con un virus que, ¿verdad? Se transmite a través de esas partículas que ese paciente sospechoso o confirmado podría estar emitiendo y que se emiten con tan solo hablar, con tan solo hablar. Y esas partículas, pues, ¿verdad? Son las que más tiempo quedan en el aire. Así que, aparte de ese respirador que debe ser preservado o ese inventario debe ser conservado para el trabajador como tal, pues sería bueno utilizar batas, pero cuando hablamos de batas, pues también es importante tomar en cuenta que al igual que el respirador, hay distintos tipos de batas, de distintos materiales y recomendadas para distintos escenarios. Así que cuando hablamos de comprar batas, pues también tenemos que tomar en cuenta para qué son, ¿verdad? La recomendación para su uso, y algunas son de papel, otras vienen de tela, otras son más finitas, otras son más gruesas. Adicional a eso, es bien importante la protección de manos, pero ¿verdad? Cuando hablamos de protección de manos, que no es otra cosa que los guantes, tenemos que tomar en cuenta que también tenemos que saber cómo vamos a quitarnos ese guante nuevamente, ¿verdad? Hay un proceso adecuado, así que es importante siempre seguir las guías. Incluso en la página del CDC y Organización Mundial de la Salud encontramos guías específicas para lo que es el uso de guantes. También se ha demostrado que el virus puede quedar alojado en la suela de los zapatos, así que es posible que también puedan utilizar algún tipo de protector de zapatos o los famosos shoe covers, que también pues son importantes utilizarlo. Y Claro, recuerden que nada sustituye el lavado de manos. eso también es Importantísimo. importante, el lavado de manos. Y el face shield no se puede utilizar también. Es importante que aquellos que por alguna u otra razón lo tengan, pues también utilizarlo. Es como dice Fernando, ninguna medida está de más, sino que podemos utilizarnos para protegernos y proteger, ¿verdad?, a los compañeros, proteger también nuestras familias y lo más importante, el lavado de manos, Taisha, como tú dices. O sea que podemos ir con varias barreras, con múltiples barreras extra protegidos, ¿verdad? Poniendo varias barreras de protección, mascarillas, face shield, guantes, gowns o batas y los protectores de zapatos a la hora que sea tratar con una persona que está presentando síntomas. Este recorrido de esta conversación para mí ha sido súper enriquecedora porque he aprendido muchísimo de lo que nos han dicho. Así que si pudieran compartirnos algún pensamiento final o alguna de las actividades que está haciendo Americares para prepararnos con toda esta información que ustedes nos traen, se los vamos a agradecer también. Claro que sí. Americares es una institución sin fines de lucro que llega a Puerto Rico luego del huracán María y decidió quedarse en Puerto Rico en un programa, extenderlo un poco más en estos próximos años,
Y ahora mismo estamos trabajando varias iniciativas, ¿verdad? Tenemos el programa de preparación, que es esta que estamos haciendo durante el día de hoy, donde vamos a ayudar, ¿verdad? A las instituciones de salud para que puedan aumentar sus niveles de capacidad de respuesta, ¿verdad? De cara a una situación, un desastre futuro. Y tener también un programa hermano, que es el programa de salud mental, del cual pues Fernando pues toca parte con ambos, el programa de salud mental y el programa de preparación. Nosotros tenemos la dicha de que Fernando pues tiene esa capacidad y ese peritaje y está en ambas. Nuestras oficinas están en Miramar, Plaza, así que allí estamos a sus órdenes y cualquier cosa que necesiten pues pueden contactarnos a través de nuestros correos electrónicos. El mío es ivillodas@americares.org. Le voy a dejar con Fernando para que nos describa un poquito la parte que tiene que ver con salud mental, porque él la conoce bastante. Sí, cuando hablamos de la parte de salud mental, ¿verdad? Pues hemos desarrollado un sinnúmero de talleres que tienen que ver con el manejo de las emociones durante esta emergencia, ¿verdad? El COVID-19. Y en esos talleres pues trabajamos cómo manejar las emociones, cómo lidiar con lo que es el aislamiento, la cuarentena. También trabajamos y tenemos un taller dirigido a poblaciones vulnerables, cuáles son los miedos, cuáles son los retos en términos de salud mental, ¿verdad? Para estas poblaciones. Dentro de ese taller pues también tocamos, por ejemplo, las víctimas de violencia doméstica, las personas que están sin un techo seguro en las calles del país, todo eso pues también se toca en este taller. Y también tenemos unas sesiones que se llaman sesiones de acompañamiento, donde hacemos un conversatorio con los distintos proveedores de servicios de salud y, ¿verdad? Escuchamos sus inquietudes, les damos recomendaciones de autocuidado, del manejo de emociones, entre otras cosas. Así que tenemos un catálogo también bastante extenso. Muy importante cuidar para cuidar. A todos nuestros amigos, si esto les ha aclarado algunas de sus dudas, les recomendamos que compartan este video. Igualmente, Americares continúa colaborando con nosotros y yo les invito también a visitar el video del seminario Impacto Emocional en el Adulto de Mayor Edad por las medidas de prevención durante la pandemia. Así que hemos estado tratando también el tema psicológico del impacto emocional en los adultos mayores. Les invito a que visiten nuestras herramientas educativas en vocespr.org. Muchas gracias y recuerden compartir este video.